Bien, en este programa vamos a ver el tema de instalación de instrumentos, ¿no? El programa consiste de 3 módulos o 4 módulos. La calibración de instrumentos aplicando estándares, configuración y calibración de instrumentos digitales y comisionamiento de sistemas de control. Bien, voy a compartir mi pantalla para presentar el tema que vamos a tratar hoy día. Bien, ¿se logra ver? Perfecto. Entonces, hoy día vamos a tratar sobre un tópico que tiene que ver, que está dentro del programa, que tiene que ver con la instalación y calibración de instrumentos industriales. Bien, desde el punto de vista de sistemas de medición y control, siempre vamos a eh, trabajar con instrumentos de medición. Me refiero a instrumentos que miden variables industriales, ¿no? Tales como nivel, presión, temperatura, flujo, densidad, peso, entre otras variables. Entonces, en la industria se cuenta con diferentes tipos de instrumentos, con diferentes fabricantes y diferentes tecnologías. De modo que en este programa ustedes van a relacionarse con esas tecnologías para que puedan enfrentarse a los diferentes tipos de instrumentos que se puedan presentar, ¿no? En esta oportunidad vamos a describir las características de un instrumento denominado transmisor ultrasónico. Bien, en general, para todos los tipos de instrumentos siempre es necesario utilizar el manual del instrumento. En todos los casos, ya sea para medidores de nivel, temperatura, flujo, siempre los instrumentos vienen con un manual, donde se indican las características de instalación, características de uso, características de configuración y programación del instrumento, si fuera el caso. Eh, Uno de los aspectos que hay que tener en cuenta siempre es el suministro eléctrico. En la mayoría de los casos, el suministro es de 14 a 28 voltios, 4 voltios, ¿no? También trabajamos con señales, ¿no? La señal típica que usan los instrumentos es la señal de 4 a 20 miliamperes. Por otro lado, hay que tener en cuenta algunas características eléctricas, tales como la potencia, es mínimo, no es muy, digamos, importante en el caso de instrumentos, pero sí hay que tener en cuenta lo que son las conexiones, ¿no? En el caso de un transmisor ultrasónico, hay diferentes modelos. Para hacer la instalación hay que tener en cuenta las dimensiones del instrumento, entre otras características. Bien, los instrumentos se utilizan eh, según el tipo de industria. O sea, para cada tipo de industria haya un instrumento que se ha diseñado. Dentro de las características que tiene la industria, se considera, por ejemplo, si es un transmisor de nivel, se considera el tipo de sustancia con la cual se va a trabajar, ¿no? Por ejemplo, si es líquido, si es combustible, si el líquido tiene presencia de gases, ¿no? De vapor, de espumas, o si es una mezcla de varios líquidos. Entonces hay que tener en cuenta todas esas características del medio donde se va a instalar el instrumento. Bien, por otro lado, los fabricantes presentan sus catálogos con una variedad, digamos, considerable de instrumentos que uno puede elegir de acuerdo a la aplicación que quiere realizar. Entonces, siempre hay que tener en cuenta el medio en el cual se va a instalar el instrumento. Eso es muy, muy importante. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el instrumento debe trabajar bajo ciertas condiciones,
¿no? Para que pueda medir correctamente. No olviden que este equipo es un equipo electrónico y como tal necesita ciertas condiciones de trabajo, ¿no? Una de las condiciones que siempre tenemos en cuenta es la temperatura de trabajo. Los instrumentos se diseñan para trabajar en cierto rango, por ejemplo, de menos 35 a 60 grados, y bajo ciertos rangos también de presión. Por otro lado, los instrumentos tienen es- una, un grado de protección, ¿no? Que los protegen del medio ambiente y de los impactos que pueda haber del instrumento con partículas sólidas o chorros de líquido. Eso se establece mediante el código IP, ¿no? Entonces, en el código IP, nosotros vemos las características que tiene el instrumento para soportar el medio ambiente. ¿Ok? Bien, entonces, ese es uno de los aspectos que hay que tener en cuenta. Bien, a ver, vamos a un ratito. Por otro lado, los instrumentos, como mencioné anteriormente, tienen características eléctricas, por lo tanto, tienen sus medios de conexiones, que son generalmente los cables, aunque también existen los instrumentos inalámbricos, ¿no? Pero en su mayoría se usan instrumentos conectados con cables. Entonces, en los manuales, los manuales sobre todo de los instrumentos, hay que ver eh, qué función tienen cada uno de los cables, ¿no? Realmente los cables van conectados a la fuente de alimentación, van conectados a un controlador, un registrador, o van conectados a los dispositivos de alarma como los relays, ¿no? Entonces, cada cable tiene una función. Eso está perfectamente detallado en el manual del instrumento. Como recomendación, siempre es necesario tener a la mano el manual. Nunca hay que tratar de intentar, de adivinar de qué manera uno puede realizar las conexiones. Por otro lado, los cables, por lo general, cuando ya vienen de fábrica, vienen con ciertas características eléctricas para evitar las interferencias electromagnéticas, ¿no? Ya que estos instrumentos trabajan con señales que son bastante pequeñas y si el cable está dentro de un medio donde existen campos electromagnéticos generados por máquinas eléctricas, tales como motores, bombas, hornos inductivos, o los mismos cables que transportan corrientes grandes, entonces estas señales eléctricas se pueden alterar. Bien, entonces tenemos esas características, ¿no? Hay que tener en cuenta el manual siempre, ¿ya? Bien, por otro lado, cuando se trata de un instrumento de medición de nivel ultrasónico, el instrumento generalmente va ubicado en la parte superior, ¿no? En la parte superior del depósito, ¿no? El tanque. Ahora, el depósito puede tener diferentes alturas, ¿no? Podemos hablar de depósitos de 1 metro, 2 metros, 15 metros, 30 metros de altura, ¿sí? Entonces, hay que fijar bien la altura máxima, ¿no? Y la altura mínima en la cual se quiere hacer la medición. Y por otro lado, se tiene que fijar la distancia que hay desde el transmisor hasta el fondo del depósito. Ahora, los instrumentos normalmente, en caso del transmisor ultrasónico, asignan a los niveles mínimo y máximo, ¿no? Le hacen corresponder una corriente de 4 a 20 miliamperes. De manera que cuando se quiere hacer la medición del nivel, ¿no? La corriente va a variar desde 4 hasta 20 miliamperes para todo el rango de medición que se va a realizar. Por ejemplo, si el rango es de 0 a 5 metros, entonces a 0 le corresponde 4 y a 5 le corresponde 20 miliamperes, ¿no?
Entonces, los instrumentos mandan señales que son proporcionales a la altura que se está midiendo. Me refiero a la altura de líquido que se está midiendo, ¿no? O la altura de material. Bueno, no siempre se trabaja con líquido, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, bueno, en muchos casos se usa líquidos, ¿no? Pero también se puede trabajar con materiales que no son líquidos, como cereales, por ejemplo, ¿no? Alimentos, donde se quiere medir la altura del líquido. Ahora, la medición no se limita solamente a medir la altura, sino también medir el volumen, por ejemplo, ¿no? La cantidad de líquido que hay dentro del depósito. En esos casos, el instrumento requiere que se den las dimensiones del depósito. Si el depósito es rectangular, por ejemplo, hay que indicarle el largo, el ancho y la altura, ¿no? Y si el depósito es cilíndrico, se tiene que indicar el radio de la base y la altura del depósito para que el instrumento pueda hacer el cálculo del volumen, ¿no? Bueno, entonces, esas son algunas características que hay que tener en cuenta para trabajar con estos instrumentos, ¿no? Bien, a ver, vamos a continuar por acá. Entonces, muy importante tener en cuenta los rangos. Eso es para todos los casos. Acá estamos hablando de nivel, pero si fuese un medidor de presión, por ejemplo, hay que indicar el rango de presión que se va a medir. O si es un transmisor de temperatura, también se indica el rango de temperatura que se va a medir. O sea, en todos los casos siempre se indica el rango, ¿no? Acá estoy poniendo como ejemplo el caso de un transmisor de nivel ultrasónico. Por otro lado, en un sistema de medición y control, siempre es importante activar las alarmas, ¿no? Tanto las alarmas llamadas de baja o las alarmas de alta, ¿no? Las alarmas le permiten al operador, al supervisor, tomar acciones cuando ocurre algún evento especial, ¿no? Un evento especial puede ser, por ejemplo, que no haya líquido, ¿no? O que el tanque esté por rebalsar, ¿sí? En el caso de nivel. Pero si hablamos de presión, por ejemplo, podríamos tener en cuenta las presiones mínima y máxima que puede soportar el sistema donde se está haciendo las mediciones, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta las alarmas. Normalmente estas alarmas van conectadas a un panel de control en el cual se van a activar eh, LEDs, ¿no? O lámparas o un medio de sonido, ¿no? Que genere sonido y que nos indique de que está ocurriendo un evento no deseado en el sistema de medición, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta las alarmas. Bien, entonces hay que tener en cuenta, por lo tanto, los rangos de medición y alarmas, ¿no? Y el tipo de material con el cual se está trabajando, ¿no? Si es líquido, pero hay que tener en cuenta que hay diferentes tipos de líquidos, pero también hay un problema que siempre se presenta con respecto a la temperatura. En el caso de los transmisores ultrasónicos, la presencia de espumas, por ejemplo, en la superficie del líquido limita la limitación. O la presencia de vapor, ¿no? Podemos tener acá vapor en el medio, o podemos tener gases, ¿sí? Gases, o podemos, si tenemos líquidos eh, compuesto que consisten de la mezcla de dos o más líquidos, ¿no? En esos casos, los ultrasónicos no se pueden utilizar. Ahí tendríamos que ya tener en cuenta otra tecnología, como el medidor tipo radar, ¿no? O el medidor que usa la tecnología del radar para poder detectar las interfaces que tiene el líquido. O también con una configuración especial usando los transmisores de presión diferencial, también se podría hacer esa medición. ¿Ok? Entonces hay que considerar
todos esos aspectos. Bien, ahora hay variables que son bastante importantes, ¿no? En el sistema de medición. Por ejemplo, en este caso, interesa siempre, dependiendo de la ubicación que tiene el instrumento, esto me estoy refiriendo siempre al transmisor ultrasónico, con respecto al depósito. Entonces, es muy importante tener en cuenta la altura a la cual se va a encontrar el sensor. Esa distancia tiene que ser medida exactamente para que el transmisor pueda dar la información correcta, ¿no? Si, por ejemplo, damos cualquier valor de la altura o un valor incorrecto de esa altura, ¿no? Entonces la medición puede fallar, ¿no? Ahora, en algunos casos interviene la forma, ¿no? La forma del depósito. El depósito puede ser rectangular, puede ser ovalado en la parte superior o en la parte inferior. Entonces, eso va a influenciar en la medición, ¿no? Ese es uno de los aspectos que hay que tener en cuenta en este tipo de sensor. Eh, la onda ultrasónica, si bien es cierto que es invisible, ¿no? La onda es invisible, o sea, no se ve, ¿no? No se ve, pero en el espacio requiere, mejor dicho, para desplazarse la onda requiere un espacio, ¿no? Un espacio. Entonces, dentro de ese espacio no debe haber ningún objeto, ¿no? De existir la presencia de un objeto sólido, entonces la onda se va a dispersar y la medición ya va a fallar, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta las características del sistema de medición, en este caso de la onda ultrasónica. La onda ultrasónica viaja a una velocidad eh, bastante grande, estamos hablando de 343 metros por segundo en el aire, pero si el medio no es aire, o tiene vapor, o está en vacío, por ejemplo, la onda no se va a poder desplazar a esta velocidad, ¿no? Bueno, entonces la onda ultrasónica requiere un espacio libre para hacer el recorrido y poder traer la información de la altura del líquido. ¿Ok? Entonces, eso hay que tener en cuenta cuando hacemos la medición. En general, todos los instrumentos tienen restricciones, ¿no? En este caso, otra restricción que se puede presentar es la llamada banda muerta, ¿no? La banda muerta es una zona donde el instrumento no mide. Entonces, si el nivel se encuentra dentro de la banda muerta, el transmisor no va a detectar la variación del nivel, ¿no? ¿Ok? Si, mejor dicho, el nivel se encuentra dentro de la banda muerta, entonces no va a haber medición, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esa distancia para este tipo de instrumentos. En otros casos, no todos tienen banda muerta, ¿ya? Pero esa distancia es fija, ¿no? Para cada tipo de transmisor. Los transmisores ultrasónicos se caracterizan porque miden diferentes distancias, ¿no? Por ejemplo, a 2 metros tienen una banda muerta. Si miden si es otro modelo, ¿no? Que mide, por ejemplo, 15 metros, la banda muerta es diferente, ¿no? O sea, cada transmisor ya tiene una banda muerta fija. Esa generalmente no se puede modificar, ¿ok? Entonces, eh, hay que tener en cuenta las limitaciones del medidor, ¿no? Para poder hacer la medición correcta. No siempre el instrumento puede medir todo. Siempre se pueden presentar algunas restricciones, algunas limitaciones. Bien. Ahora, la forma del depósito también es importante, ¿no? Podemos tener depósitos cilíndricos o truncados, ¿no? Como en estos casos. Hay que evitar que la onda ultrasónica se disperse en dirección que no corresponde al instrumento, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, en este último caso, ¿no? Tenemos perdón,
tenemos una desviación de la onda ultrasónica, ¿sí? Entonces, acá tenemos que la onda ultrasónica impacta con la pared del tanque y se desvía a otro lugar. En ese caso ya no va a realizar ninguna medición. Lo que se busca es que la onda salga del instrumento, impacte en la superficie del líquido y luego regrese, ¿no? Entonces, de esa forma se puede hacer la medición. Pero si hay un objeto físico que interfiere en el camino de la onda, la medición va a fallar. Entonces, no olviden siempre tener en cuenta las restricciones y las distancias, ¿no? Las distancias correspondientes al mínimo nivel y al máximo nivel. Y por otro lado, las alarmas, ¿no? Alarma de baja y alarma de alta, o alarma también se consideran alarmas de super altas, le llaman HH, alta alta, y alarmas super bajas o baja baja, ¿no? Que es LL. Bien, en algunos casos el exceso de la variable que se está midiendo podría provocar accidentes, ¿no? Como es el caso de en la medición de presión en una caldera. Si es que la presión sale del rango y no se ha tomado ninguna prevención, entonces podría provocar una explosión. En cambio, si se tienen las alarmas disponibles, estas se van a activar cuando la presión ya está llegando al máximo y permite al operador tomar alguna acción, ¿no? Entonces, por eso es importante tener en cuenta las alarmas. Bueno, la onda ultrasónica generalmente tiene un ancho, ¿no? Ese ancho varía de acuerdo a la distancia, ¿no? Entonces hay que asegurarse de que la, la onda nunca va a impactar con las paredes del campo, del depósito. Y por otro lado, tiene restricciones como el vacío, ¿no? Si el depósito está en vacío, no se puede hacer ninguna medición con este instrumento. En ese caso se usan otros instrumentos, ¿no? Si se usa líquidos, por ejemplo, el transmisor no puede tener contacto con el líquido, ¿no? Si tiene contacto, bueno, falla la medición, porque en principio se está violando la banda muerta, y por otro lado, el instrumento es un dispositivo eléctrico, ¿no? Al estar en contacto con agua o líquido, puede fallar, ¿no? En cuanto a las conexiones eléctricas, esas están bien definidas. Estos instrumentos siempre requieren una fuente de alimentación, que normalmente es una fuente continua de 24 voltios. Además, tienen que llevar la información en forma de señal a un display, o a un registrador, o a un controlador, ¿no? Tal como un PLC. Normalmente los instrumentos están conectados a display, registradores, controladores, computadoras, donde se visualiza la información que envía el instrumento, ¿no? En cuanto al nivel, ¿ok? Y toda la información se envía por medio de señales, ya sea señales eléctricas, como de 4 a 20 miliamperes, o también señales digitales, ¿no? Cuando se trata de transmisores digitales, la información es mucho más amplia, de manera que el operador puede visualizar en la computadora todos los parámetros que tiene el transmisor, y también puede visualizar las alarmas que envía el transmisor. Bien, entonces tenemos transmisores, podemos decir, electrónicos solamente, o transmisores digitales, o transmisores con llamados inteligentes. Por ejemplo, podemos estar hablando de los transmisores HAR, ¿no? El transmisor HAR tiene la capacidad de enviar señales eléctricas y además señales digitales que representan a los diferentes parámetros que tiene el transmisor. Bien, los transmisores pueden medir tanto nivel, perdón, altura, ¿sí? Lo que es a la altura también se llama nivel, como también pueden medir volumen, siendo los casos más críticos cuando el depósito es de forma esférica, ¿no? Cuando es de forma cilíndrica o rectangular, la medición de nivel es más sencilla, ¿no?
Entonces, cuando es de forma esférica, hay que tener en cuenta eh, a distintas distancias qué corriente le corresponde, ¿no? Para obtener el volumen. ¿Bien? Entonces, en conclusión, para instalar un instrumento hay que tener siempre a la mano el manual, hay que ver las restricciones que tiene el instrumento. Bueno, las bondades eh, se diferencian, ¿no? Si el instrumento es electrónico simplemente o es digital, ¿no? O es inteligente. Entonces el instrumento va a brindar mayor información, ¿no? Pero en todos los casos siempre se analiza el medio ambiente, ¿no? El tipo de material con el cual se va a trabajar y las restricciones que tiene el instrumento. ¿Ok? Bien, entonces esto es todo lo que quería comentar acerca de la instalación y configuración de un instrumento de medición. Si hubiera preguntas. Excelente, profesor. Sí, chicos, a ver, por favor, si estuviese alguna consulta, duda con respecto a lo que el profesor acaba de comentarnos. Aprovechemos que el profesor está con nosotros para poder absolver todas nuestras dudas. Chicos, por ahí alguna consulta, duda, por favor, que quieren hacer. Perfecto, profesor. Veo que no hay ninguna consulta por el chat interno, pero sí tengo consultas que nos están realizando por nuestra página de Facebook, profesor, y nos están preguntando, por ejemplo, con respecto al tema de las máquinas o de los equipos que vamos a utilizar dentro de los laboratorios para el tema de las prácticas, ¿cuáles son las marcas? Nos preguntan, por ejemplo. Bien, eh, tenemos en laboratorio, donde hacemos las pruebas de medición con instrumentos, trabajamos con Foxboro. En caso de transmisores, también tenemos Yokogawa. También hay controladores eh, Siemens, ¿no? Controladores ABB, eh, y diferentes tipos de transmisores de flujo magnéticos, ¿no? De presión diferencial, medidores también de presión, entre otros, ¿no? Sí. En Correcto. sí, las marcas más, bueno, en el mercado existen una variedad de fabricantes, ¿no? Pero las más comunes o las más conocidas, ¿no? Son los que corresponden a Foxboro y ABB. Perfecto, profesor. De igual manera, mira, justo nos están escribiendo ahorita por el chat. Johnson nos está preguntando sobre los ra- radares, disculpe, ¿no? Nos está preguntando sobre los radares. Dice, me comentaron que se puede analizar la curva envolvente, nos dice. Sí, para los instrumentos, ¿sí? Para lo que es la medición de variables industriales, la tecnología de radar es usada cuando la medición es crítica, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un depósito donde el líquido tiene, en la superficie del líquido tiene espumas o tiene presencia de gases, vapores, o si el líquido consiste de la mezcla de dos o más líquidos, por ejemplo, agua y aceite, ¿no? Quiero medir la interfase, ¿no? O sea, la variable que más nos interesa en el campo de la medición son las alturas, Perfecto, profesor. ¿no? De igual manera, Adrián también nos está consultando por el chat interno. Nos pregunta que le gustaría saber si en este caso se cuenta con controladores para poder medir productos específicos. Sí, generalmente los controladores son universales, ¿no? O sea, podemos usar un controlador, el mismo controlador para controlar presión, flujo, nivel, temperatura, etcétera. O sea, los controladores son universales, aunque hay controladores que son, que tienen una aplicación específica, ¿no? Por ejemplo, solamente para temperatura.
¿no? O solamente para nivel, ¿no? Pero en el laboratorio tenemos ambos casos, ¿no? Controladores universales y controladores que hacen mediciones o control específico. Perfecto, profesor. Profesor, también nos están consultando por nuestra página de Facebook. ¿Cuáles serían los requisitos o conocimientos que de repente necesitan los participantes para poder inscribirse en este programa? Los conocimientos son básicos de electricidad, ¿no? Lo más básico, porque en el campo de la instrumentación se trabaja a baja tensión, ¿no? De manera que no hay peligro por ejemplo, una falla o una mala conexión de que una persona se pueda dañar, ¿no? Aunque siempre en electricidad hay que tener cuidado, pero, como repito, en el campo de instrumentos se trabaja en el orden de miliamper o milivoltios y las fuentes que trabajan con 24 voltios, ¿no? Pero Excelente, hay que profesor. tener idea acerca de lo que es la electricidad, ¿no? Ah, ya, perfecto, profesor. Entonces, ya saben, chicos, ¿no? Que para poder llevar este programa, pues no se requiere mucho, pero sí conocimientos con respecto al tema de electricidad. Bien. De igual manera, profesor, también nos están consultando, este programa, por ejemplo, nos dice a qué, digamos, o sea, a qué público en específico de repente o a qué público está dirigido el programa. ¿Sería el público en general o, digamos, a un público en específico? Bueno, digamos que este programa le va a ayudar bastante a las personas, ¿no? Que trabajan en plantas industriales y que están relacionados con la instrumentación, ¿no? O que desean trabajar también, por ejemplo, en plantas mineras, ¿no? En plantas de industria de cerveza, gaseosa, en general plantas industriales, ¿no? Ahí le va a servir bastante. Y sobre todo también a las personas que trabajan en proyectos, ¿no? En el área de proyectos. Tenemos ahí el cuarto curso que tiene que ver con comisionamiento, que ya es la última parte, digamos, de la ejecución de un proyecto y que les va a permitir hacer el recorrido del proyecto final y el cierre, digamos, del proyecto. Perfecto, profesor. De igual manera, profesor, lo que siempre también nos consultan al momento que nosotros brindamos información, por ejemplo, es con respecto al tema, por ejemplo, del sistema de evaluación, ¿no? ¿Cuál es el sistema de evaluación que se estaría viendo dentro del programa, por ejemplo? Sabemos que el programa está estructurado ¿No? por 4 módulos, por ejemplo. Perfecto. La evaluación es tanto teórica, con conceptos básicos, eh, digamos, no se requiere saber matemáticas, por ejemplo, ¿no? Pero sí tener conocimiento o repasar lo que hacemos en clase, ¿no? Y por otro lado, también se evalúa la participación dentro del laboratorio, que es lo más importante.